¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Continuamos en conociendo a los candidatos, a las candidatas del nuevo Poder Judicial y en esta ocasión, por supuesto, vamos a tener el gusto de platicar con el maestro Bernardo Batis, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Maestro Batis, un placer recibirlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Jesús. Muy amable, es un honor estar en este canal de YouTube que Muchas usted gracias. maneja y dirige. Muchísimas gracias, maestro. Oiga, pues entrando en materia, le voy a hacer la misma pregunta que le hemos hecho a todas y todos. Es, ¿por qué? ¿Por qué quiere participar en esta nueva etapa del Poder Judicial? Bueno, yo me inscribí para participar como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero la tómbola me sacó. Entonces, yo ya quedé muy tranquilo. Y lo hice porque, en primer lugar, estoy convencido de que la reforma al Poder Judicial es un paso muy importante, es un complemento de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. Creo que era necesario reformar este poder y básicamente por eso lo hice. Así es que cuando volví ya no por voluntad propia, sino porque así me lo puso la reforma constitucional, entré a competir para el Tribunal de Disciplina. Necesaria la reforma judicial. ¿Por qué llegamos hasta ese punto de reformar todo un poder que vaya que usted conoce? Mire, sí lo conozco ahora. Fui legislador, conocí el poder legislativo, luego estuve de procurador de justicia en la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, así es que conocía yo los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Y desde fuera, como litigante y también como procurador, pues conocía al Poder Judicial. Yo he tenido una impresión eh, positiva, buena, de cómo ha funcionado en general el Poder Judicial. Sin embargo, también veía yo que a veces se daban casos inexplicables, que sí hay corrupción dentro, que había demasiado nepotismo, muchas familias, había algunos hasta que eran treinta y tantos y cuarenta familiares distribuidos a veces en los mismos órganos. Sí necesitaba una transformación. No creo que todo estuviera mal, al contrario, la mayoría de los juzgadores estoy seguro que eran gente honorable y que hacían su función. Pero era un lunar en el sistema, ¿no? Evidente que nadie tomaba en cuenta, pero Andrés López Obrador, que es revolucionario y pacífico afortunadamente, pensó que si los otros dos poderes se eligen por el voto popular, pues no habría una razón de fondo sustancial porque no sucediera lo mismo con el Poder Judicial. No es fácil porque el Poder Judicial tiene peculiaridades que no tienen los otros poderes. Es difícil, sin embargo, pues va caminando, va saliendo adelante y creo que va también aceptándose paulatinamente por la gente, ¿no? Esta democratización, como se le ha llamado, del Poder Judicial, qué retos confiere, maestro? Principalmente el número de personas por las que hay que votar. El del Poder Ejecutivo ya sabemos que es uno, no puede ser ni menos ni más de uno. Es el presidente de la República. El Poder Legislativo, pues 500 diputados y 120 y tantos senadores, ya sabemos. Pero el Poder Judicial es un poder expansivo, yo digo, uso ese término,
porque crece la población y crece la necesidad del servicio de justicia. Crece la población y crecen los conflictos de todo tipo, civiles, penales, mercantiles, con el Estado de carácter administrativo. Entonces, se saturan los juzgados que hay y hay que no, crear otros juzgados de distrito y jueces y tribunales de circuito, y también jueces locales y tribunales locales. Pero pues en esto estamos ahora en la reforma al Poder Judicial Federal. Maestro, en este punto, por ejemplo, centrándonos al cargo, digámoslo así, por el cual está usted, como lo platicamos fuera del aire en campaña. Le voy a hacer una pregunta que puede parecer obvia, pero que nos la hicieron llegar a nuestra propia audiencia cuando sabía que íbamos a platicar con usted. ¿Qué es el Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, le voy a decir, no es todavía, no es todavía. Lo creó la ley, la reforma constitucional de septiembre del año pasado. Se ha ido hablando de él poco a poco y nada más le da el nombre y le da una función la reforma, que es la de vigilar la conducta de todos los juzgadores federales, desde la Corte hasta los jueces de distrito. Corte, Tribunal Electoral y tribunales de tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito. A todos les tiene que revisar su conducta, pero no hay todavía reglas ni se ha dicho cómo va a quedar integrado. Es decir, el tribunal sí, 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, electos por voto popular. Pero ¿cómo van a funcionar? Si se tiene que organizar, qué aparato van a necesitar, porque entre jueces de distrito y nada más y tribunales colegiados, pues hay 90 órganos en el país, más la corte, más los otros. Se va a tener que crear un aparato del que todavía no se sabe con certeza porque la ley no ha dicho nada. Debe venir una ley, una nueva ley o la ley, reformas a la ley orgánica del Poder Judicial para darle más elementos de su propia naturaleza. ¿Qué va a haber? Pues la disciplina es muy amplia. Queda Claro. claro para mí que no vamos a revisar las sentencias, ¿no? No, eso no, pero sí la conducta de los juzgadores. Usted corríjame, por favor. ¿Sería algo similar o muy parecido a lo que era el Consejo de la Judicatura o cuáles serían sus diferencias con este? El Consejo de la Judicatura tiene todavía, porque termina hasta junio, el Consejo de la Judicatura tiene funciones administrativas, principalmente. Administra, pues, todo el personal y los recursos y los inmuebles del Poder Judicial, excepto Corte y Tribunal Electoral, de todos los tribunales colegiados y de todos los jueces de distrito, que son, le decía yo, 90 para poner números redondos. Es un trabajo principalmente administrativo. Y sí teníamos unas funciones de disciplina que eran solamente para casos extremos, cuando abandonaban su lugar los jueces y magistrados, cuando había quejas reiteradas en contra de ellos, tanto del personal bajo sus órdenes como de los justiciables, como digamos la ciudadanía que acudía a los tribunales, pues se quejaba ante el Consejo. Hay un procedimiento. Va a ser parecido. Este tribunal es una especie, este nuevo de disciplina va a tener parte de las funciones que tenía el Consejo. Cuando hablamos de combate a la corrupción, maestro Batis,
¿En dónde, por dónde empezamos? ¿Empieza de cero nuevamente? ¿Hay avances? ¿Por dónde empieza este combate a la corrupción en el Poder Judicial? Mire, primero quiero decirle que estoy convencido de que no hay un problema, digamos, tan extendido como en algunos momentos se ha afirmado. Sí es cierto que ha habido corrupción, pero la mayoría de los juzgadores son gente honorable, muchos y cumplidos. Pero sí, también es cierto que hay dos aristas. Una que ya le mencionaba Ujú. es la del nepotismo, que no es estrictamente hablando una corrupción, pero sí es una mala señal, ¿no? Que puede, se hacen grupos familiares que controlan algunos de los órganos jurisdiccionales y no es positivo eso. Y que el juez, en vez de nombrar al más competente, pues nombre a su sobrino o a su yerno o a su cuñado. Eso no está bien. Ese era un tipo de corrupción que no tocaba a fondo las resoluciones, pero que sí creaba un ambiente de inequidad dentro del sistema, ¿no? Eso se acabó prácticamente porque el ministro Saldívar combatió mucho desde que estuvo como ministro de la Corte y por tanto como presidente del Consejo, combatió mucho el nepotismo y se ha disminuido. Yo también creo que no se puede lograr que no tenga nadie familiares porque estaríamos dentro del mismo poder, porque estaríamos coartando la libertad de profesión, pues si el hijo quiere estudiar y trabajar, que es muy común, ¿no? Entre los maestros, los ingenieros, pues los hijos siguen, ven el ejemplo de los padres también en el Poder Judicial. Muchos que sus padres y a veces desde sus abuelos han sido integrantes del Poder Judicial, pues les interesa, les atrae y siguen esos pasos. Lo que hay que evitar es que los nombramientos sean entre familiares. Eso sí, quitarlo totalmente, pero no evitar que dentro de la misma familia haya varios servidores del mismo poder. Se da también en los otros poderes. Claro. Es decir, y fíjese qué buen punto toca usted. Evitar las generalizaciones, porque por lo regular cuando se generaliza, vamos a aplicar una frase muy coloquial, ¿no? Pagan justos por pecadores, pero Sí, además se da una visión, usted corríjame, equivocada muchas veces de los sectores de los que estamos hablando. sí, 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 podemos caer en los extremos, ¿verdad? Como dice otro dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Cuidar que no sean los nombramientos sin tomar en cuenta la capacidad y la preparación de los que van a integrar el poder y que no sea el familiar el que nombra al familiar, que sean los mecanismos de competencia y de exámenes que existen ya y que seguramente se van a perfeccionar con la reforma. Entonces, cuidar que no haya esos extremos, que no se prohíba como algo indebido, ni se vea como algo indebido per se, sino que se considere que sí puede haber una este, actitud negativa inclusive corrupta, pero que también puede haber casos en que no haya tal situación. Maestro, en este punto, como bien dice usted, cuidar, ya nos decía, no estar revisando sentencias, no estar mostrando, ahora sí que revisando comportamientos. Una de las críticas o de los señalamientos que más se hizo fue que se podía abrir la puerta a que el narcotráfico se involucrara con los jueces. ¿Cómo estar pendientes de que esto no suceda desde el propio tribunal cuando éste exista, cuando esto empiece a operar? Es, yo creo que sí es algo que es un punto que se debe de tener en cuenta, ¿no?
No, no es fácil, son dos mundos muy separados, muy lejanos. No dudo que pueda haber a través de los grandes despachos que en algunos sectores de la población se ocupan de la defensa de los cárteles de la droga, pudiera haber intentos, se han señalado algunos casos y yo creo que van a servir para orientar a los votantes a no inclinarse por esas personas que han sido señaladas así y cuidar mucho. El sistema judicial tiene mecanismos para corregirse internamente. No hay una resolución definitiva, siempre hay juzgado de distrito, lo revisa el colegiado y la corte está por encima y hay jurisprudencia y puede haber denuncias si no se cumple con la jurisprudencia. Dentro del mismo poder habrá mecanismos para cuidar que ese fenómeno que pudiera ser muy corruptor del poder judicial se pueda presentar, ¿no? Aquí yo agregaría algo. Se tiene que hacer también una reforma a fondo de la Fiscalía General de la República, que es la que le presenta al juez los elementos con los cuales pueda condenar a una persona, porque si se liberó al delincuente fulano, se le sacó de la cárcel la puerta rotatoria, ¿cómo dicen? La puerta giratoria. Antonio. Bueno, pues es que si la consignación no va sólida, el juez no tiene otra cosa que liberarlo, ni en tanto que no le acrediten elementos suficientes para seguir el procedimiento. Así es que también requiere una buena repasada la fiscalía, ¿no? Totalmente, para llegar al complemento idóneo. Maestro Batis, ya casi estamos llegando al final de esta interesantísima charla y agradeciéndole siempre estos minutos. Únicamente le preguntaría, ¿qué le ha parecido este proceso? O sea, ¿qué le ha parecido este proceso en donde ahora, como bien decimos, salen a la calle, platican con la gente? ¿Qué le han parecido? Sí, mire, yo me he encontrado muchas sorpresas. Primero, quiero decirle que es muy positivo. Era un poder que trabajaba entre paredes, no salía, no tenía contacto con los ciudadanos. Los otros poderes tenían que hacer campañas, conocer a la gente, pedir su voto, y ahora también los jueces y magistrados y ministros y ministras que están haciendo campaña también. Pues yo creo que es muy positivo que haya esa relación más estrecha entre los representantes y los titulares de la soberanía que son los ciudadanos. Nosotros, yo aspiro a representar a los ciudadanos en el cargo al que me quedé inscrito y por el que estoy pues pidiendo el voto, reconociendo que yo no soy el titular, soy nada más representante de la ciudadanía. ¿Qué bolete, qué número es Bernardo Batis? Yo estoy en la boleta verde turquesa, no sé si azul turquesa o verde turquesa, creo que es entre verde y azul, y tengo el número 23. Querido maestro Bernardo Batis, todo nuestro agradecimiento y de verdad nuestro reconocimiento. Muchas gracias por esta charla. Usted, don Jesús Escobar, muy amable. Un